entiendan la distinción del mundo evangélico con el catolicismo romano. Van a escuchar ahora mismo de sola escritura, sola fide, sola gracia, solo Christus, soli Deo gloria. Esos son los eslogans que nosotros utilizamos justamente para hablar del mundo evangélico, las famosas 5 solas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las 5 solas, estamos haciendo una forma de reducción simple de lo que es el protestantismo. Pero mucha gente no está familiarizado con ellas, no sabe qué significan, no sabe por qué surgieron, en qué contexto surgieron, para qué surgieron, qué significa sola escritura, qué significa sola fide, ¿no? Cuando decimos solo Cristo, ¿en qué sentido fue dicho? ¿Por qué se utilizó contra el papisto esta frase? ¿Que acaso los católicos no creen en Cristo? O cuando decimos sola escritura, ¿que los católicos no tienen escritura? Por eso es importante que ustedes sepan qué queremos decir con estas cosas, ¿no? Y así, al ustedes darse cuenta qué queremos decir, van a darse cuenta por qué nosotros no podemos ser católicos romanos, derivado justamente del entendimiento que tenemos de estas solas. Bien, las solas, las 5 solas, que son sola escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe y soli Deo gloria, se dividen en 2 partes: la parte material y la parte formal. Vamos a la parte formal. Siguiente diapositiva, por favor. La parte formal es sola escritura. ¿Qué significa esto? Que para hacer teología, ¿sí?, nosotros hacemos una distinción entre la que es la parte formal y la parte material. La parte formal, que es esta sola escritura, establece que la autoridad y la norma sobre la cual construimos la doctrina tiene que dimanar de las escrituras. Ojo con esto, porque esto no significa que todas las doctrinas tienen que estar explícitamente en las escrituras. Por ejemplo, ¿dónde está en la Biblia que debemos adorar al Espíritu Santo? No está en la Biblia. Sin embargo, hacemos doctrina derivado de la propia Trinidad, de que el Espíritu Santo es Dios, y construimos nuestra teología teniendo la Biblia como norma suprema e infalible. Es el principio formal porque define la fuente de autoridad de la fe cristiana. ¿Dónde está la autoridad en el mundo evangélico protestante? En la Escritura. En el catolicismo romano está en el papado, en el magisterio, en la iglesia. Nosotros tenemos a la autoridad final infalible en la Escritura. Ojo, porque aquí la gente comete un error terrible. Piensan que la Biblia es la única autoridad, y eso no es lo que dice la Reforma. Es la única autoridad infalible. Fíjese la gran diferencia. Si yo digo que la Biblia es la única autoridad, ¿yo qué hago con mis pastores? ¿Son autoridad o no son autoridad? ¿Yo qué hago con las confesiones, con los concilios, que también son autoritativos? Por eso decimos que la Biblia es la única autoridad infalible. Los pastores no son infalibles, los concilios no son infalibles, la tradición no es infalible, la razón no es infalible. La única autoridad infalible es la Escritura. Pero eso no significa que no tengamos otras autoridades que también ayudan a hacer teología, ¿sí? Entonces, esa gente que dice, voy a leer la Biblia y lo primero que yo entienda, interprete, eso es lo que Dios me está hablando. Es un error. La Biblia es un libro que tiene que ser estudiado con una metodología. Nosotros le llamamos exégesis, que es la forma en que extraemos del texto el significado correcto del texto bíblico. Porque si no, pudiéramos sacar textos de contexto y hacer decir a la Escritura algo que no dice. Siguiente diapositiva. La parte formal es que la Reforma se basó en la idea de que la Escritura es la única autoridad infalible. ¿Qué es infalible? Por supuesto que no tiene error, que es inspirada por Dios en cuestiones de fe y práctica, desplazando a la tradición y al magisterio de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica considera que el magisterio es infalible, que la tradición es infalible y que el Papa es infalible. Es decir, que no se equivocan. Por lo tanto, ellos tienen un tripoide de 3 pies infalibles. El Papa, el magisterio, la Iglesia, la tradición son infalibles. Nosotros no. Solo la Biblia es infalible. Es nuestra única autoridad infalible. Siguiente, por favor. Sería, bueno, acá teníamos un cerebro, pero no se ve por lo negro, ¿no? Sería básicamente este el esquema. Arriba está la Biblia como la norma infalible. A un lado tenemos a la tradición. Hermano, ¿nosotros creemos en la tradición? Sí, por supuesto que tenemos una tradición que es importante para nosotros, que nos separa, por supuesto, de las sectas. Y del otro lado tenemos la razón, ¿sí?, que es el órgano con el cual nosotros utilizamos para interpretar. Tenemos un culto racional, no un culto subjetivo, místico. ¿Qué significa esto? Que estas otras fuentes de autoridad no son infalibles, la única es la infalible. Pero cuando hacemos exégesis, cuando hacemos teología,
utilizamos esas otras fuentes de autoridad. Por ejemplo, esto lo pueden anotar porque esto no lo traigo aquí, pero les va a servir. La Biblia es el rol autoritativo, ¿sí? La tradición es el rol interpretativo. La razón es el rol instrumental, el instrumento que utilizamos. Y la experiencia es el rol enriquecedor. Arriba está la Biblia y utilizamos estas autoridades para hacer exégesis. ¿Qué significa esto, hermanos? Que estas autoridades nos ayudan, pero no son infalibles. Siguiente, esa es la parte formal, acuérdense. Después pasamos, siguiente, a la parte material. La materia sobre la cual trabajó la Reforma Protestante, que es sola fide, sola fe. Somos justificados solo por la fe. ¿Qué significa esto? ¿Que aborrecemos las buenas obras? No. Pero sin embargo hay gente que cree eso, que las obras no sirven para nada. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Ya ven por qué es importante entender los principios de la Reforma? Aquí hay una distinción. Cuando decimos sola fide, estamos diciendo que la justificación se da solamente por la fe, sin las obras. Pero no significa que las obras no sirvan, o que las obras no van a contar un día, o que no estamos llamados a hacer buenas obras. Solamente decimos que las obras sirven en el proceso de santificación, no en el proceso de justificación. Los católicos romanos creen que las obras también sirven en el proceso de justificación. No cometa el siguiente error. El siguiente error es creer que los católicos se salvan por las obras y nosotros nos salvamos por la fe. Eso es mentira. Un católico instruido te va a agarrar y te va a decir, eso es falso. Nosotros no creemos eso. Nosotros también creemos en la fe. Esta es la gran diferencia. El católico cree que es salvo por gracia, por medio de la fe, pero esa gracia se le infunde al interior al hombre, ¿no? A través del bautismo. Y una vez que se le infunde esa gracia, el católico piensa que ahora él ya queda habilitado para hacer buenas obras y esas obras le van a ayudar a salvarse. Eso es lo que ellos creen. Nosotros creemos que la justificación se da por la sola fe y esa fe, independientemente de lo que hagas, te posiciona en un estado legal delante de Dios. Eres justo delante de Dios. Romanos capítulo 5, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Esta es la doctrina central que nos divide del papismo romano. Entonces la parte material es el contenido de la enseñanza sobre la salvación. Sobre la salvación, ¿cuál es el contenido material? Sola fe. ¿Y qué utilizamos para hacer teología? La Escritura. Esa es la parte formal, ¿sí? Entonces en la Reforma se centró en la justificación por la sola fe como el núcleo del Evangelio. Siguiente, por favor. Y aquí vienen las solas, mire. La salvación es por la sola gracia. La salvación es completamente una obra de la gracia de Dios. Por la sola fide. La justificación es solo por la fe sin las obras meritorias. Por solo Cristo. Cristo es el único mediador sin necesidad del sacerdocio católico ni de los santos. Sola fide, sola gracia, sola escritura, soli deo gloria. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la fuerza de esas solas en el trabajo exegético. Porque decir así, sola fide, puede significar cualquier cosa. Pero vamos a verlas. Siguiente. Tenemos, por ejemplo, esta yuxtaposición entre lo que es sola escritura y la tradición papal. Miren cómo funciona sola escritura de una forma hermosa contra el sistema papalista, ¿no? Mateo 15:9 dice, pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí tenemos una reprimenda de Jesucristo en contra de un tipo de tradición, no de las tradiciones en general, un tipo de tradición. ¿Por qué? Porque tradiciones tenemos todos. Por ejemplo, cuando uno pasa al frente a orar al altar, eso es una tradición. Cantar 3 cantos movidos y 2 cantos solemnes, eso es otra tradición. Apagar las luces mientras está la adoración, eso es tradición. Celebrar los bautismos en una zona verde con árboles, eso son tradiciones que la iglesia en su conjunto va incorporando para parte de la vida de la iglesia local. No hay problema con las tradiciones. Eso no enseña el texto. Entonces, no cometan este error. No vayan por ahí pensando que las tradiciones Jesucristo las condenó y son malas y por lo tanto el catolicismo sigue tradiciones que son malas. No, también ustedes tienen tradiciones. Hay que entender qué quiere decir sola escritura. Sola escritura no se opone a las tradiciones, porque si se opusiera a las tradiciones, cualquiera puede condenar las cosas que ustedes hacen, porque también son tradiciones. Presentar a los niños es una tradición, ¿verdad?
porque en el antiguo pacto se presentaba a los niños, pero no a las niñas. Entonces presentamos a las niñas, es una tradición. De manera entonces que, ¿a qué tradición nos oponemos? Nos oponemos a las tradiciones que, siendo doctrinas de hombres, fueron elevadas hasta el punto de que tenemos que creerlas para ser salvos. Esas son las tradiciones a las que nos oponemos. Por ejemplo, nos oponemos a la tradición papista de la Inmaculada Concepción de María. La idea de que María nació sin pecado original, igual que Jesús, y que nunca pecó en la vida. ¿Por qué nos oponemos a esa tradición? Que no está en las Escrituras. Porque todos los que descienden de Adán, con Adán pecaron y con Adán cayeron. Y María es hija de Adán, porque pertenece al género humano. Pero está en la tradición de los padres antiguos, tampoco. Entonces esta es una tradición que se inventó el papismo. Aquí surge sola Escritura y dice, no la aceptamos. Porque resulta que el dogma, ¿sí?, de Ineffabilis Deus, que es el dogma de la Inmaculada Concepción, dice, si no crees en la Inmaculada Concepción, no puedes ser salvo. ¿Se dan cuenta por qué sola Escritura tiene que ponerse en la palestra? ¿Por qué no creemos en el dogma de la perpetua virginidad de María? Que María, aún estando casada, nunca tuvo relaciones sexuales con su esposo, ni tampoco tuvo otros hijos. La Santísima Virgen María, pura y santa, que nunca tuvo relación con José. Porque no es bíblico, estaba casada. Y porque la forma en que se consumaba el matrimonio en la época antigua era justamente en el lecho conyugal. Entonces no hay nada en el texto que a mí me indique que José y María se privaron del lecho conyugal. De hecho, tengo textos específicos como Mateo 1:25, dice que no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Y esa cláusula hasta quiere decir que José, por supuesto, consumó el matrimonio con María. Ahora, no tengo ninguna razón para creer ese disparate, porque el matrimonio no es sucio. El lecho conyugal es bendecido por Dios y nosotros podemos vivir la sexualidad plenamente sin ningún problema. María no es más santa si no hubiera tenido relaciones sexuales. Estas son locuras de los monjes medievales que quieren elevar a María creyendo que si alguien no tiene relaciones sexuales es superior, ¿no? No lo creo. ¿Por qué no creo, por ejemplo, en la asunción de María? Que María fue asunta a los cielos. Porque no está en la Biblia. Porque 1 Corintios capítulo 15 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero en su venida. Quiere decir que para poder ascender a los cielos tenemos que esperar la segunda venida de Cristo, cuando nuestros cuerpos corruptibles serán elevados. Siguiente, aquí ya vimos entonces el poder de la sola Escritura contra la tradición papal. Entonces, la exégesis protestante demostró que los dogmas papistas no solo no se encuentran en las Escrituras, es decir, lo escrito, sino en la tradición de los siglos de los padres de la iglesia. No está, ¿sí? No se encuentra en la Escritura ni en la tradición la perpetua virginidad de María, la asunción de María, el purgatorio, las indulgencias, la infalibilidad papal, la Inmaculada Concepción. Por lo tanto, podemos decir con lo que dijo Cristo, ustedes me honran, ustedes han elevado tradiciones de hombres a un nivel divino. Eso hizo el papismo. Siguiente, por favor. Ahora veamos sola fide. Sola fide justapuesta a la justificación por la fe más obras. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justificación es un estado legal. ¿Qué quiere decir esto? Que los términos que Pablo utiliza cuando habla de la justificación son legales, no son progresivos. En el momento que yo creo en Jesucristo soy justificado legalmente. Delante de Dios paso de estar en un estado de condenación a un estado legal. Soy libre legalmente. Y una persona no es más libre mañana de lo que ya es hoy, cuando es el juez da el veredicto final, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no preciso de indulgencias, no preciso de votos monásticos, no preciso del comercio de los méritos sacramentales. Y hace esto que se debilita el monopolio eclesiástico sobre la salvación. Sola fide le puso el clavo final al papismo romano. Si usted entiende sola fide y el impacto de sola fide, usted no va a tener nunca más que luchar con la tentación de ir al catolicismo, ¿no? La siguiente, por favor. La exégesis protestante demostró que los dogmas papistas no solo no se encontraban en las Escrituras, sino tampoco en la tradición. No se encuentra en la tradición las indulgencias, no se encuentra el tesoro de méritos, no se encuentran las misas de sufragio, no se encuentran las mandas propiciatorias, no se encuentra el sacrificio de la misa. Vean, sola fide actuando como un bloque de contención contra la doctrina papista. Siguiente, por favor. Después tenemos sola gracia contra la idea de la cooperación humana. En Romanos capítulo 9, versículo 16, dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. La Reforma, con sola gracia, recupera la doctrina de la elección.
de la predestinación, términos que a muchos les dan miedo, pero que están en la Biblia. Romanos 8, versículo 29, a los que escogió, los llamó, los justificó, los glorificó, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que Dios escoge para su redención, a causa del Evangelio, a través del Evangelio. Entonces lo que tenemos acá, por supuesto, es una recuperación que a Roma no le parece, porque Roma insta la cooperación humana con el llamado mérito de condigno. Siguiente, por favor. ¿Y qué es el mérito de condigno? Que una vez que yo soy bautizado en la Iglesia Católica, yo estoy llamado a cooperar con Dios. No, sola gracia, sola fide anulan la idea de que yo le puedo comprar la salvación a Dios. ¿Cómo? Cooperando con mandas, con rosarios, con misas, con buenas obras. No, porque la Biblia dice que al que obra se le cuenta como salario. Quiere decir que Dios nos debería la salvación y Dios no nos debe la salvación. Así que, ¿por qué lo rechazo? Sola gracia es un bloque de contención que nos hace rechazar porque no se encuentra en la Escritura ni en la tradición. Si se fijan hasta este punto, hermanos, lo que les estoy demostrando es que no nos oponemos a la tradición porque tenemos tradiciones. Nos oponemos a la creencia de que hay una tradición infalible al nivel de las Escrituras que debemos de creer. Eso no está en la Escritura. Ahí es donde decimos sola Escritura, ¿no? Si la tradición concuerda con la Escritura y podemos extraerla de la Escritura, la aceptamos. Por ejemplo, cuando decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, estamos confesando una tradición, la tradición de adorar al Espíritu Santo, porque creemos que es Dios, porque están las Escrituras. Aunque no viene explícitamente que adoremos al Espíritu Santo o que le pidamos al Espíritu Santo o que invoquemos al Espíritu Santo, lo hacemos porque derivado de la Escritura entendemos que esta tradición es netamente bíblica y que sí se encuentra en la historia. Siguiente, por favor. Solo Christus. Cuando decimos solo Cristo es literalmente un golpe en la nuca del Papa, ¿no? Porque acaba con el sacerdocio católico. ¿En qué sentido? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Se recupera el papel del sacerdocio individual. Ahora yo puedo ir directamente hasta el trono de la gracia sin intercesores. Aquí hay una abolición del sistema sacerdotal y en las regiones reformadas se despojó a Roma de su control religioso y financiero sobre las naciones. Yo no necesito ningún cura para ir delante de la presencia del Señor. Yo no necesito ningún cura para confesar mis pecados y recibir el perdón. Yo no necesito ningún cura para tener acceso a su trono. Esto simplifica el culto cristiano y lo hace más vivificante. Entonces no se encuentra, siguiente, en la Escritura, ni en la tradición, la confesión auricular privada. Eso no está en la Biblia, no lo vas a encontrar. No se encuentra en la Escritura el sacramento del sacerdocio, el papado y el famoso alter Cristo, que el sacerdote funge en la persona de Cristo. Falso, esas son puras blasfemias contra las propias Escrituras. Mira qué poderosa es realmente la reforma. Y por último, soli Deo gloria, la siguiente. La recuperación de la doctrina derivó en devolver a Dios al centro de ella y por tanto glorificarlo en todo sentido de principio a fin. Yo sé que ustedes no proceden de la reforma en el sentido de que no son luteranos, no son calvinistas, sino que proceden de otros movimientos. Y vamos a ver rápidamente esos movimientos para saber cuáles son las grandes diferencias entre los luteranos, los anglicanos, los calvinistas, que son esos grandes grupos de la reforma, y ustedes. Pasamos a la siguiente, por favor. Las 5 solas fueron una estructura base que le dio forma al nuevo movimiento protestante, pero de ahí empiezan a surgir una serie de movimientos de estructura eclesial. Siguiente, por favor. Ahora le vamos a dar forma a la iglesia en su conjunto cuando se reúne. ¿De qué forma? Se elimina la supremacía del Papa y se establece la autoridad de la Escritura en la iglesia local. ¿Cuál es la consecuencia? Se empieza a promover la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas. Se permite que la congregación interprete la Escritura sin depender del magisterio. Lutero, por ejemplo, tradujo la Biblia al alemán, lo que facilitó la autonomía doctrinal de las iglesias. Siguiente. Se rechaza la noción de que la gracia se imparte mediante los sacramentos, y esto deriva en que se reduce el número de sacramentos ordenados por Dios, que son el bautismo y la cena del Señor. Juan Calvino va a promover una teología sacramental más simbólica, más espiritual, en contraste con la transubstanciación católica, que creen que realmente se comen el cuerpo y la sangre de Cristo. Siguiente. Se va a desmantelar
el sistema de clérigos con poderes sacramentales exclusivos, se establece el sacerdocio de los creyentes. La consecuencia de esto es que los laicos van a adquirir un papel más activo en la iglesia y los pastores van a ser vistos como guías espirituales en lugar de mediadores. En la tradición reformada y puritana se van a establecer los famosos presbiterios, consistorios, los concilios de una jerarquía episcopal. Siguiente, por favor. Se va a eliminar la idea de que la iglesia, de que la salvación depende de la iglesia y los sacramentos. La consecuencia es que surgen comunidades autónomas que interpretan esa gracia de una forma más vivificante, congregacionales. Por ejemplo, supongo que aquí son congregacionales, ¿no? Hay otros que van a ser episcopales, hay otros que son presbiterianos, hay otros que son más dinámicos, ¿no? En cuanto a cómo se gobierna la iglesia. Ayer tuve una junta y aquí había 5 autoridades, ¿no? Que eran los que estaban al frente de la iglesia. En Ginebra, Calvino estableció un gobierno eclesiástico con ancianos, con ministros. Entonces, se fijan, al haber quitado el papado en medio, hay una libertad más amplia. Siguiente, por favor. Se rechaza el uso de las imágenes, relicarios, prácticas ritualistas que desviaban la adoración de Dios hacia los santos, hacia las imágenes, hacia la iglesia. Eso simplifica la liturgia. ¿Por qué? Porque se elimina el latín del culto, las imágenes, etcétera, y se promueve a Cristo y la Escritura como el centro del servicio. Zwinglio, otro reformador, prohíbe las imágenes y prohíbe la ornamentación y las ceremonias elaboradas. Siguiente. Aquí están ustedes. Ustedes no están en la iglesia luterana, ustedes no están en la iglesia anglicana, ustedes no forman parte de las iglesias reformadas calvinistas, están aquí, en los movimientos de revitalización. Escuche bien, siglo XVI, reforma protestante, siglo XVII y XVIII, movimientos de revitalización. Siguiente, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué sucedió esto? Te lo explico. Cuando surgió la reforma protestante, aunque intentó por todos los medios ir depurando las cosas que del catolicismo quedaban, aún así muchas veces coqueteaban todavía con ciertos aspectos de la catolicidad que no permitían la vida espiritual, como eran el sacramentalismo. Entonces, de los luteranos, de los reformados y de los anglicanos, que son las 3 iglesias reformadas grandes, van a surgir movimientos de revitalización, que son movimientos más espontáneos, no tan doctrinales, mucho más dinámicos, evangelísticos, misioneros. De los luteranos surgen los pietistas, los moravos, grupos que se reúnen por ahí en casa y tienen una vida devocional muy diferente a ir a la iglesia, a ese sacramentalismo. De los reformados surgen los puritanos, ustedes han escuchado porque ellos estuvieron involucrados en el establecimiento de Estados Unidos. Y de los anglicanos surgen los metodistas, los movimientos de santidad, los movimientos del siglo XIX. De aquí surgen los pentecostales y del siglo XX surgen los carismáticos. Continuamos, siguiente. Estos movimientos tienen algo en común. Fueron muy críticos con el dogmatismo excesivo que todavía quedaba en el luteranismo, el anglicanismo, la iglesia reformada, esas grandes ropas que todavía encuentras con los anglicanos, con los luteranos. Ellos fueron muy críticos de eso, ¿no? Entonces la iglesia se divide en 2 partes. La alta iglesia, que son esas grandes iglesias que parecen todavía católicas, como los anglicanos, los luteranos, los episcopales, los reformados, y la baja iglesia, que son iglesias más pobres. No les interesa la ornamentación, la arquitectura, la sacramentología, son más básicos, ¿no? En el contexto de la Revolución Americana en Estados Unidos se le conoció como viejas luces, nuevas luces. Siguiente. ¿Cuál era el matiz de la alta iglesia? Por si un día vas a una de estas iglesias, no te asustes, son protestantes. Son iglesias protestantes. Y muchos de ustedes que crecen sin entender que estas iglesias existen, dicen, son católicos. No, son protestantes. ¿Cuál es el énfasis? Son partidarios a enfatizar la continuidad con la iglesia católica, valoran una liturgia más formal, más elaborada, ¿sí? Los sacramentos son más sacramentalistas, tienen misas. ¿Escuchado eso? La iglesia luterana tiene misas, la iglesia anglicana tiene misas. Es decir, su formato gira en torno a la comunión, a la Santa Cena del Señor todos los días. Este grupo se inclina más a una visión sacramental y ceremonial. A estos grupos se les conoce como anglocatólicos. Siguiente. Pero tenemos a la baja iglesia. Con esta vas a estar muy familiarizado porque de aquí vienen los grupos de donde nosotros pertenecemos. ¿Cuál es la diferencia? Los partidarios de la baja iglesia, tenemos un tío ahí arriba de una mesa predicando, ¿no? Si les importaban las formas, no les importaban, ¿no? Los partidarios de la baja iglesia enfatizan una oración más simple, ¿no? Menos ceremonia, un enfoque más protestante en la predicación, más dinámico, lectura de las escrituras.
Eran más escépticos de las prácticas que eran demasiados al catolicismo cercanas y no les gustaba eso del ritualismo, la ornamentación, altares elaborados, etc. Siguiente. Ellos condenaban lo que llamaban el ritualismo muerto. Ellos eran mucho más dinámicos de salir a predicar, ¿no? De evangelizar, más que estar metidos en la iglesia, con la misa, con la ornamentación, con el órgano. Salgamos afuera, vayamos por las almas, ¿no? Y criticaban, por ejemplo, ese ritualismo excesivo que decían que seguían teniendo del catolicismo. Siguiente. Aquí surge un personaje muy famoso, Phil Spener. Phil Spener fue un teólogo alemán luterano. Él es considerado el fundador del avivamiento pietista. Ustedes van a escuchar mucho esa palabra, avivamiento, avivamiento pentecostal, avivamiento metodista, avivamiento luterano, avivamiento pietista, etc. Él decía que la única forma de hacer retroceder a los jesuitas católicos que estaban dándole fuerte a la iglesia protestante, era a través de una reforma de la reforma. No lo habían escuchado. Siguiente. Así que él comenzó haciendo algo muy interesante. Comenzó a hacer reuniones en su casa. Si queremos revivir a la iglesia, tenemos que llevar a la iglesia nuevamente a las casas. Porque en las casas se diluye toda la cuestión conservadora, extraña, ornamentalista, y encuentras al ser humano tal como es. Traslada entonces la reunión a la casa, al que llamó colegio piadoso, y ahí predicaba pasajes del Nuevo Testamento e instaba a los congregantes a que participaran. Siguiente. Este fue el método que él utilizó, que detonó en un avivamiento. Muy sencillo, pero terminó detonando en un avivamiento. ¿Qué hizo? Punto número 1. Iglesia en iglesia. ¿Qué quiere decir? Iglesia en casa, lo que tú llamas célula. Saquemos a la iglesia y seamos iglesia en las casas. Punto número 2. Empoderamiento del laico. Que no nada más los presbíteros ordenados con licenciatura en teología participen. Hay que empoderar al laico, hay que enseñarle, discipularle para que también él participe, enseñe y disipule. Punto número 3, un cristianismo mucho más práctico que se viva en el día a día. Punto número 4, una visión evangelística, salir a las calles, ganar a las almas. Punto número 5, vida devocional diaria. Nada de andar hasta que venga la misa, diario. Punto número 6, cambio en el estilo de la predicación. Si ustedes pensaban que los pentecostales inventaron la predicación animosa, no. Phil Spener, él dijo, esas predicaciones, ¿no? Esas homilías que dan nuestros presbíteros están durmiendo a la gente, hay que avivar a las personas, ¿no? Siguiente, ¿cuáles fueron los cambios que se dieron? Bueno, empezaron a darse cambios muy profundos. La membresía ya no era sinónimo de seguridad salvífica. El que tú estuvieras en una iglesia, eso no aseguraba que fueras salvo. Se empezó a hacer énfasis en la experiencia de la salvación y la evidencia del nuevo nacimiento. ¿Cuánto nos hace falta una reforma de estas otra vez, verdad? Siguiente, se empezó a promover la lectura de la Biblia de forma independiente al clero, empoderando al laico y motivando la vida cristiana privada. Siguiente, se quitó el exceso ritualista por una participación comunitaria y dinámica. La única razón por la que tú hoy cantas a viva voz en la iglesia es por ellos. Siguiente, establecieron los llamados movimientos en casas, llamados iglesia en iglesia, bandas, grupos, células, etc. Siguiente, enfatizaron el aspecto individual de la conversión. El asentimiento a un cuerpo de doctrina ya no era símil de nuevo nacimiento. El que tú te aprendieras todas las doctrinas ya no significaba que conocieras a Cristo, que conocieras a Dios. Por eso se introdujo la experiencia. Y la experiencia era un cambio de vida. Siguiente, aborrecieron la pasividad del creyente. Un creyente pasivo no sirve. Si queremos un avivamiento, necesitamos creyentes activos. Los pasivos son exactamente lo que en el catolicismo decían, ¿no? Así que motivaron a los creyentes a la búsqueda de la santidad y su revitalización espiritual. Promovieron avivamientos y los encontraron, despertares espirituales. Siguiente, por favor. Y con esto vino derivado, con esto culmino, una nueva forma de entender la teología. Si bien ustedes pueden familiarizarse con sola escritura, sola fide, sola gracia, solo Cristo y sola Deo gloria, en el mundo de revitalización espiritual que no viene de la reforma, es decir, ustedes, hay un elemento que emerge, que es la experiencia. La experiencia va a ser ese vínculo ahora entre los creyentes de dar testimonio de haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Esto tiene pros y contras. Les voy a decir los pros. Las iglesias pentecostales o carismáticas o metodistas o neopentecostales tienden a crecer mucho. ¿Por qué?
porque enfatizan la experiencia de la conversión. Es decir, encuentran a una persona devastada en la sociedad, alcohólico, con un matrimonio deshecho, con problemas de drogas. Encuentran a esa persona, lo toman, le predican el evangelio, hay un cambio de 180 grados y lo meten a la iglesia. Entonces, todas esas personas que vienen del mundo pueden dar testimonio. Yo fui esto, yo fui aquello, yo fui aquello. En primera instancia, no hay nadie, ninguna organización que tenga ese impacto en la sociedad. Ni los luteranos, ni los anglicanos, ni los presbiterianos, ni los bautistas, ni los metodistas. Han sido los pentecostales. Por eso, Lalif, que es un sociólogo, llamó a los pentecostales el refugio de las masas. No hay quien compita en este sentido con los pentecostales. Son buenos ganando a las personas y a causa de la experiencia tienes verdaderas conversiones. Pero eso es la parte bonita de la cuestión. Debido a que estos grupos son de revitalización, son netamente sensoriales, netamente emocionales. Constantemente están buscando la dosis de emoción, porque si no hay dosis de emoción se aburren, se pierden. Entonces, a mediano plazo y largo plazo, esta gente suele ser muy débil doctrinalmente. ¿Por qué? Porque la doctrina implica esfuerzo de la mente. Ellos no están acostumbrados al esfuerzo de la mente. Para ellos es un gran esfuerzo poner la mente a trabajar en el discipulado. ¿Por qué? Porque crecieron en la primera instancia entre llamaradas emocionales. Constantemente quieren la dopamina de la emoción. A mediano plazo encuentras que muchos de ellos son débiles, niños en la fe. Mientras que las otras congregaciones que le apuestan desde el principio a la doctrina, tienes a gente muy fría, muy formal, pero muy intelectual y doctrinalmente sólidos. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Tenemos un punto a favor y un punto en contra. El punto a favor es que sin duda vas a encontrar al marido, a la esposa, al joven en un campamento que se convierte, pero a largo plazo encuentras a una congregación que no es sólida doctrinalmente. ¿Y por qué estamos tratando este punto? Porque a la larga estas congregaciones son las que más son atacadas por la herejía. Miren, los bautistas no tienen ningún problema con ninguna secta, los metodistas tampoco, los luteranos, los presbiterianos, los anglicanos tampoco, pero el pentecostalismo es atacado por tres frentes. Y ya lo vimos aquí, ¿no? Los pentecostales tienen que enfrentarse a los pentecostales unicitarios, que son herejes. Los pentecostales tienen que enfrentarse a los neopentecostales. Los pentecostales tienen que enfrentarse a los carismáticos. Y los tres se hacen llamar pentecostales. ¿Qué te demuestra esto? Que sin duda tiene que haber una transición y una nueva reforma en donde las olas vuelvan a tomar fuerza en el mundo carismático pentecostal y se renueve la vida espiritual con todo lo que implica. Bien, vamos a orar para terminar este taller en esta hora. Padre, pongo en tus manos a los hermanos en esta hora, Señor, que este taller les haya servido y les haya edificado, que puedan crecer espiritualmente, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pido que los ayudes, les des sabiduría y los edifiques, los fortalezcas, Señor, en cada momento de su vida, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y gracias.